Pues, ¿tienes alguna preparada? Esta a lo mejor que es un poco más... Por ejemplo, nos preguntan qué pensamos del satanismo. Pone, cito, draconiano, clifótico, teísta. Ah. Rebuscas, nos preguntan sí, aquí. Yo entiendo que es muy concreto. Entiendo que con draconiano se refiere a la Dragon Goose, que también trabaja con el árbol clifótico. No sé si habrá pistas en la Dragon Goose, supongo que sí. Pues que cada uno que practique la rama que le parezca conveniente o que vaya con él. No, a mí me gusta la Dragon Goose, como se mueve. Creo que Thomas Carlson es una persona seria, un poco extravagante, a veces se le va un poco la pinza en Facebook desde mi punto de vista. Nunca he trabajado con las Clifford, pero no lo descarto. Y no tengo mucho más que añadir a esta pregunta. No sé qué pensáis vosotros. Yo no los conocía, la verdad, así que no puedo agregar muchas cosas. No, yo muy poco, pero un poco lo que dice Miguel, ¿no? Pues pueden adherirse cada quien a la parte que les guste. Creo que ahorita ha habido también el crecimiento de otro tipo de grupos, como por ejemplo la Iglesia Mayor de Lucifer, o este tipo de cuestiones. Lo curioso a veces es que pasa que mucha gente, creo que a veces pregunta este tipo de cosas como en una cuestión de meter cierto tipo de controversias o peleas que ni son necesarias, ¿no? Creo que mayoritariamente los diferentes tipos de corrientes de satanismo o de sendero de la mano izquierda tienen las mismas bases, y digo yo, salvo que sean grupos que tengan cuestiones aberrantes o que hablen de violencia o de racismo. Por ejemplo, yo con la ONA tengo esa cuestión de controversia, que en la ONA sí se ha hablado mucho de que son supremacistas blancos. Pues ahí, esa parte sí no me gusta, ¿no? Fuera de eso, creo que, pues sí, hay muchas corrientes de las que puedes tomar, ¿no? En esta cuestión que hablábamos hace rato, creo que puedes ser ecléctico y tomar diferentes estéticas e ideologías que vayan acorde a. Venga, de hecho, pues. hay muchas ramas que yo personalmente estoy descubriendo ahora. Nos pasó el otro día que nos preguntaban si nosotros... que no hablábamos del inferismo. Sí, nos preguntaron por el inferismo. Inferismo, claro, nos pilló ahí un poco porque era como, no, pues yo no conozco el inferismo, ¿no? O sea, algo como que estaban un poco cabreados porque no lo incluíamos, ¿no? Y era como, o sea, es la primera noticia que tengo, que no hemos nacido sabiendo, que estamos todos un poco bueno, yo creo que hay que hacer, que es lo que hay que hacer hasta el final, seguir informándose, ¿no? Y estaban como ofendidos porque no hablábamos nunca de esto y era como, ya, pues que no lo conozco. No sé si vosotros conocéis el inferismo. A mí me pilló... No, tampoco. Pues, no. Fue un correo como muy loco, muy victimista, muy radical, diciendo que de que somos representantes de todo el mundo, de todos los satanistas, pero que nunca hacemos mención a eso. Entonces, claro, pues es una pena, porque podría haber sido un correo mucho más productivo, donde nos hubiesen hablado un poco de qué consiste. Claro, cuéntanos entonces, qué es. Podríamos darle visibilidad, pero nos quedamos sin seguir sabiendo qué era. Simplemente sabemos que por ahí hay un inferista muy cabreado. Es lo único que sé del inferismo. Y como ese es el único representante que ahora mismo tengo en mente del inferismo, me interesa menos conocerlo, la verdad. Eso es una nueva corriente que él está iniciando y pues, ¿cómo que no lo conocen? Sí. Podría ser. Y a nosotros nos pasa mucho aquí que también nos hablan como de nuevas agrupaciones así. Pues bueno, pues si las agrupaciones son muy herméticas y también por eso ahí se pierde mucha información, ¿no? Y no se van a conocer justamente por esta onda del hermetismo. Entonces, por eso desde el principio, o bueno, desde Templo, decidimos que no podemos ser herméticos, ¿no? Que si queremos darnos a conocer, queremos dar a conocer el satanismo, pues tienes que abrirte todas las cuestiones y ser claro de cómo se maneja, ¿no? Sí, estamos de acuerdo. Igual, por ejemplo, en la parte que aquí hay mucha gente que sí es muy teísta en la parte del satanismo. De repente igual como que les ofende mucho, ¿no? Hay mucha gente que de repente nos escribe, ¿cómo es que utilizan el nombre de mi padre Satanás y no creen en él? Los va a castigar, y se sienten igual sumamente ofendidos por esa cuestión, ¿no? Y más de uno, ¿no? Algunos incluso llegan primero con discursos bien leves, así de, bueno, es que también quiero aprender, estoy muy de acuerdo con
los principios de la Bey o de la Church of Satan, pero cuando empezamos a hablar con ellos, de repente, bueno, pero es que la magia, pero es que Satán, es que las energías, y así de, ok, ya Y mi empiezan. favorita, la energía Satán. Ah, sí, la energía Satán, que nos decían, es que no creen en la energía Satán, y yo de, hoy creo que en mi clase de física no fui el día que nos hablaron de la energía Satán, porque yo no la conozco, ¿no? No estabas ese día en clase. Sí, no. No, pero ojo con eso, porque recuerdo que en un libro que usé para mi trabajo de Cinemáster hacían una encuesta de qué concepción se tenía de Satán, y sí que había mucha gente que lo veía más que como un símbolo o una entidad real, como una energía, Energía. como si fuera un símbolo que es capaz de motivarte, como si fuese esa propia energía. En realidad no termino de ver mucho la diferencia. Bueno, yo siempre explico que veo todos estos arquetipos, todas estas entidades como si fuesen los dioses de American Gods, que por el hecho de que no existan de verdad y estén en la mente de las personas, no significa que no puedan influirles. Entonces, entre un símbolo que te inspira y una energía que también te va movilizando para hacer según qué cosas, yo veo poca diferencia. Creo que puede ir por ahí de todas formas, ¿eh? Porque ya digo que el concepto de energía es muy, muy amplio. Sí, bueno, ahí siempre es una cuestión de que, hablando incluso de poder definir energía, es muy, muy abstracto, ¿no? No sería algo complicado de definir. Sí, totalmente. No sé si tenéis vosotros más preguntas. Esteban, ¿qué tienes ahí Mm, anotado? A ver, déjenme vuelvo a ver acá. Bueno, eso está, es un poco lo mismo que tiene la gente como duda de, o esta confusión que tiene, ¿no? Por ejemplo, aquí nos mencionan, el oscurantismo es parte del satanismo. Ah, no, pues no, digo, el oscurantismo es a lo que le mencionaba, le llamaban los ilustrados a la cuestión de esconder el conocimiento y del monopolio del conocimiento que tenía la iglesia, ¿no? Ese es el problema exactamente con estereotipos, que tú hablas de algo oscuro o malo y ya es satánico, ¿no? Y pues no, el satanismo es todo lo contrario, el satanismo no trata de ocultar el conocimiento, sino totalmente al revés, ¿no? Yo creo que va a lo mejor por algo más estético. Si que está preguntando si el satanismo va necesariamente ligado con la ropa negra, el black metal o este tipo de cosas. Yo diría que no, pero bueno, tampoco tengo mucha credibilidad ahora mismo con cómo vamos así. Esto ya es gusto personal nuestro, pero también me gustan los unicornios, no sé qué responder para esto. Pero No, le queremos con sus cosas. Sí, pues sí, yo creo que sí pasa mucho esta parte, ¿no? De que está este estereotipo del Black. Por ejemplo, regresando un poco a la cuestión de, por ejemplo, en Satanic House, mucha gente nos decía, no, es que, o sea, pensaban que todo el día ahí poníamos puro black metal, ¿no? Y así, no, pues obviamente black metal porque Satanic House, ¿no? Y así de, no, pues no, ¿no? O sea, nada que ver, ¿no? Sí, mayoritariamente era un lugar rockerón, metalerón, pero, por ejemplo, empezamos a descubrir, por ejemplo, algunos estilos de trap muy locochones y también muy buenos, y también lo teníamos, ¿no? O sea, o fiestas donde hacíamos, donde igual iba la gente que era metalera, pero también era bien reggaetonera. Entonces, Tú encajarías perfecto. Sí, yo me lo pasaría muy bien, porque creo que son justo las dos cosas que más escucho, aunque de primeras no tenga nada que ver. Yo soy un black metalero bailongo. Ya no me siento solo, gracias. Sí. Porque siempre que queremos hacer alguna reunión o lo que sea, dice, bueno, música lo que sea, pero no ponemos reggaetón. Yo, ¿cómo que no? Yo me pongo aquí como presidente y se escucha reggaetón, aunque me quede yo solo bailando y el resto en el sofá. Y luego nos perrea. Y luego, por supuesto, se puede escuchar Sí. reggaetón súper real, está para eso. Pero es justo, ¿no? Como este estereotipo que tienen las personas, ¿no? Así de, no, es que si son satanistas son serios y seguro no se ríen de nada y solo les gusta ver videos gore y así, ¿no? No. sí, hay mucha gente que de repente creo que va, tal vez no tanto el estereotipo black metalero, pero sí este estereotipo donde tenemos que ser muy solemnes y muy serios y así de, ay no, qué aburrido, ¿no? Vamos, incluso la Bey lo decía, ¿no? O sea, un satanista que no tiene sentido del humor es una patada en el culo, ¿no? Entonces, como que también este estereotipo donde yo muy serio y que siempre hagamos videos con túnicas,
y siempre tomemos todo con mucha seriedad. Es decir, no sé, a mí no me gusta, ¿no? No me gusta este tipo de estereotipo tampoco. No sé si visteis el texto que puso el Templo de Set cuando se murió Michael Aquino, pero era una foto de él, casi como disfrazado de Indiana Jones, y todo el texto estaba escrito en Comic Sans. No. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, creo que además el satanismo es justo todo lo contrario. Creo que es precisamente el vivir lo mejor posible y disfrutar del placer. Y, o sea, para mí no tiene nada que ver con ir, como digo yo, haciendo el Nosferatu por la vida y estas cosas. De hecho, jolín, yo soy artista de burlesque y troleo lo más grande. O sea, que no tiene nada que ver para mí con este estereotipo de eso, de ir aquí con una sotana, encapuchados y todavía hay que romper mucho estereotipo con todo esto. Pero está bien apropiarse y reírse de ello. Claro. Sí. Por ejemplo, parte de no se han entrado a ver la página Satanic House, ahorita que no está el restaurante activo, pues decidimos hacer esta división de, bueno, si en Templo ya está manejando la información seria, pues vamos a tener una página que sea como la parte divertida del satanismo, ¿no? Y por eso es la que usamos para subir más memes y cosas chistosas, ¿no? Porque también tiene que darse cuenta la gente que pues, nos dan risa las cosas. Nosotros mezclamos un poco, o sea, tanto en Instagram como en Twitter damos una información o tal que es seria, o las publicaciones de la página y tal. Sí, tarea divulgativa. Sí, pero a la vez, de vez en cuando, y sobre todo con las cosas que están pasando aquí últimamente, o sea, es como, sobre todo en Twitter. Twitter da mucho pie a vacilar a la gente, porque ahora con todo esto de la pandemia está el discurso del nuevo orden mundial, nos quiere controlar y... Sí. Las antenas 5G. Hay que corearlo no les suena, ¿no? Se ríen porque no les suena de nada. Y aquí Bill Gates sin regalarnos nada. Ya, ninguno. Sí. Nosotros decíamos, por ejemplo, que con la cuota de socio íbamos a regalar el implante del microchip. Es, por ejemplo, aquí en México se habla, por ejemplo, de que en los grupos feministas son apoyados por George Soros y no sé qué, ¿no? Y así, o sea, mi novia que está en grupos feministas o a las amigas que tengo así de, oye, ¿y cuándo depositan lo de la beca de Soros, no? Claro. Entonces nosotros igual aquí de, bueno, ¿y cuándo nos paga Bill Gates, no? No sabía que era millonario. Estamos todos esperando y oye, que no cae nada. Sí. Hay que subir las cuotas, porque 15 euros para Bill Gates es muy poquito. Los números de cuenta, a lo mejor ahí es donde se está perdiendo la información. Es muy terrible. Bueno, también nos preguntan aquí, la misma persona nos preguntaba de la demonología, si los satanistas tienen una conexión con la demonología. Pues yo creo que sí, ¿no? Digo, hay gente que en algunas corrientes son gustosos de este tipo de arquetipos, de representaciones, especialmente la gente que es como más teísta, y yo creo que incluso los que no somos teístas hacemos uso como de este tipo de arquetipos para ciertos montajes y ciertas cosas, lo usamos también, ¿no? No como una cuestión idólatra, pero creo que también podemos hacer uso y es válido. A veces se me hace un tema sumamente interesante, más no creo en ningún demonio, ¿no? O sea, creo que toda la mitología atrás de los demonios es muy interesante y te puede nutrir de muchas cosas, sobre todo la onda imaginaria, pero más de eso no, mucho. Sí, yo, por ejemplo, lo utilizo muchísimo, sobre todo el arquetipo de Lilith, para lo que hacemos nosotras en burlesque. O sea, no deja de ser igual un arquetipo de algo rebelde, que se empodera, que no es sumisa. O sea, creo que todo esto lo está contando, y utilizarlo como arquetipo para ciertas cosas y ciertos trabajos, sobre todo artísticos y tal, yo personalmente sí lo utilizo como arquetipo, no como un símbolo de adoración. No, claro, yo creo que todos estos símbolos o entidades no se podrían conocer sin la demonología. Otra cosa es la demonolatría, que ya es la adoración directa, pero creo que no va por ahí. Okay. Nos han hecho una pregunta interesante, no sé si quieres leerla. Sí. Si tuvieseis hijos, ¿les intentaríais adentrar en el satanismo así como se hace en las religiones abrahámicas, o les dejaríais formar su opinión libremente? Bueno, yo tengo una hija y esto lo comentamos muy más a lleno en
en un programa sobre adoctrinamiento con nuestros colegas de la Orden aquí de México, pero se ha hablado mucho esto, ¿no? El satanismo no adoctrina a los niños, ¿no? Yo, por ejemplo, en el caso de mi hija, o en el caso de cuando me llegan a preguntar eso, les digo, bueno, creo que hay muchos valores importantes del satanismo que les puedes dar a tus hijos, como el escepticismo, el pensamiento crítico, el uso de la razón, el pensamiento científico, y todo eso es válido hablarlo sin meter el mote de satanismo, y en su momento cuando tengan la edad, la conciencia suficiente, tal vez lo puedas hablar más abiertamente y ellos puedan decidir seguir o no ese camino, o tal vez volverse budistas o islamistas o así, pero siempre y cuando venga desde su conciencia, ¿no? Desde el conocimiento de causa. Bueno, yo no tengo hijos, pero creo que es uno como satanista, al actuar como satanista, pues por añadidura tu hijo va a empezar a captar estas conductas, ¿no? Y seguro va a adoptar algunas, pero no necesariamente adoctrinándolo, ¿no? Sino simplemente, pues, nuestro actuar se le va a impregnar un poco. Que sí es muy importante también hacerlo crítico, ¿no? De que él decida qué quiere hacer y cómo lo quiere hacer. Yo entiendo que introducir a un niño pequeño o hacerle un rito de paso tan joven cuando no tiene capacidad crítica sería atacar contra su libertad individual, y creo que es mejor dejar que se vaya formando él una opinión y que vaya desarrollando su pensamiento. No me gusta en general tampoco lo de querer que uno se proyecte en sus propios hijos y querer tener como versiones más pequeñitas de uno mismo. De que una de las cosas que nosotros criticamos, por lo menos aquí, es precisamente eso, ¿no? El hecho de que a nosotros nos han bautizado prácticamente a todos porque la cultura es principalmente católica, no te preguntan porque eres un bebé, ¿sabes? Y aunque simplemente yo creo pues es ateo, es esa libertad de cuando ya tenga una edad que decida por sí mismo. O sea, no creo que sea una cosa que tú tengas que meterle menos a un niño, ¿sabes? O sea, sí, es algo que por estar tan generalizado no parece tan malo, pero desde mi punto de vista es algo horrible introducir a un bebé casi recién nacido a este tipo de cosas. Me da igual que estemos hablando de un bebé, que estemos hablando de 5, de 10, de 14 años. A partir de ahí podemos empezar a hablar un poco de esta la barrera y ya empezar a hablar de este tipo de cosas. Pero como tampoco el satanismo es proselitista, no veo la necesidad de convencer a los hijos de uno para que entre en esto. Sí puedes explicar en qué consiste y si le gusta bien, si no le gusta pues también bien, pero no lo llevaría más allá. Claro. Ahora sí. Bueno, sí. Hay varias buenas en realidad. Que nos preguntan, ¿en cuánto tiempo de juntarse conviene arrancar con las misas negras? Pues mira, depende. Yo creo que el estándar son 666 días. Día arriba, día abajo. Sí. O 999 también. O 999. Yo tengo que puntualizar, si nos estás viendo en este momento, contestar tu respuesta es según lo que vayas a hacer. Si vas a hacer una orgía, intenta conocer a las personas un poco más. O aunque no, porque probablemente si alguien quiere hacer algo esotérico y te conoce hace 20 minutos, le propones hacer un ritual, lo más probable es que te mande a la mierda. Así que nosotros vamos a hablar con claridad, ¿no? Pero sí, funcionaría así. Sería una gran primer cita, ¿no? Que haya confianza. Es que en un ritual se tratan cosas muy privadas, muy personales. Entonces, así de buenas a primeras, que alguien te escriba, como seguramente os haya pasado a vosotros en redes sociales, cuando hacen algún ritual, avísenme que quiero ir. Pues no funciona así. Lo que dice, como primera cita sería interesante. ¿Qué onda? ¿Haces un ritual o no? Sí, así le dije a mi novia y ya. Así la conquisté. Fíjate lo interesante. ¿Cuál teníamos más? Nos han preguntado también si hay una unidad mundial satanista. Bueno, vamos a hablar en... No, hay que responder a esto. Sí, la lleva Bill Gates. La de Bill Gates, los Illuminatis, George Soros, están reptilianos. Los reptilianos, está la comunidad feminista, los LGBT. De hecho, se juntan, ¿no? Cada último viernes de mes, ¿no? En la mesota esa que tienen. Sí, así alrededor, Sí. donde hay un mapa del mundo. Sí.
pena que ahí. no esté el gato. Hacer así. Así. Da mucho glamour como el líder malvado. Ah, Sí, sí. Lo de tener- que nos lo de falta el tener gato. No es plan Yo de acá, ser- yo acá al lado tengo al gato, pero creo que si lo cargo me va a rasguñar. Pero Sí, el mío anda también por aquí, pero se me acaba de esconder. Yo creo que ha escuchado gato y ha dicho, no, fuera, déjame. No sé dónde está Ziggy. No, se ha ido por ahí. Bueno, ya contestando a la pregunta, a ver, en Internet sí que hay mucha movilización, por ejemplo, entre hispanohablantes, eso se ve muchísimo. En su momento recuerdo que ese tiempo en foros tenía, vamos, en Facebook tenía un foro, cosas así. En redes sociales sí que se mueve mucho, eso es una realidad objetiva, pero unidad mundial, tanto como eso, no, precisamente por cosas que hemos ido comentando ya, que hay muchas perspectivas, que hay distintas organizaciones que también están peleadas entre sí. Esto creo que se ve sobre todo entre la Iglesia de Satán y de Satanic Temple, que además son las dos principales a día de hoy. Y luego las que son esotéricas tienen poco interés en realidad en interactuar con las demás. El Templo Set va a lo suyo, la Dragon Goose va a lo suyo, no sé cuáles más podría decir. Otras directamente se hacen llamar órdenes, pero no deja de ser una página web de gente que ha subido ahí sus textos, que sí que pueden tener un proceso iniciático, pero que no va más allá de lo esotérico. Hay corrientes más sociales y corrientes que son puramente esotéricas, que ni buscan ni les interesa entrar en contacto con absolutamente nada más. Por supuesto, las organizaciones principales sí que tienen peso en distintos países. La Iglesia de Satán se ha querido quedar solo en Estados Unidos. The Satanic Temple empezó siendo más internacional, o en un proceso intermedio estuvo siendo más internacional. Ahora parece que solo es Estados Unidos y Canadá, porque los europeos y en Oceanía también se desligaron. La Dragon Goose tiene en Europa principalmente, bueno, ahora está expandiéndose mucho por América también, sobre todo América Latina. Decían que iban a empezar a traducir ya sus textos al español y al portugués, aunque históricamente siempre ha tenido más peso en Suecia, en Italia y en Grecia. Entonces, en ese sentido, bueno, sí, es un fenómeno internacional, pero tanto como hablar de unidad mundial, yo no diría que es así. no, igualmente suscribo a lo que dice Miguel. Creo que está creciendo, o sea, y especialmente en redes sociales está creciendo a pasos agigantados la influencia del satanismo, está llegando a muchos lados, precisamente esta cuestión de que ya hay muchos textos que encuentras en español. En América Latina hay una editorial que en sí ellos son más allegados a la Iglesia Mayor de Lucifer, que se llama Mano Sinistra, y han traducido muchos libros de Michael W. Ford, y también ya han empezado a traducir varios libros de la Bey, ¿no? Algo que antes era pues prácticamente imposible. Digo, Esteban y yo cuando empezamos en el rollo del satanismo, conseguir nuestra primera Biblia satánica en español fue toda una odisea. Y ahorita ya hay mucho más alcance. Creo que sí hay, incluso de las mismas organizaciones, hay más interés de llegar a los lugares especialmente de habla hispana. Sí, se está moviendo también por ahí, está creciendo también en los países de habla hispana. Entonces, es normal que algunas organizaciones tengan interés de expandirse por ahí, digamos. Y que bueno, que sí es innegable de que tal vez en alguna figura de poder sea satanista, difícil saberlo, no lo dudo, pero bueno, no realmente que haya todo un grupo que maneje el mundo, ¿no? Satanista. Sí. O nosotros somos los desgraciados que no nos enteramos. Sí. Claro. Es que Eso solo a nosotros no nos pagan. nada. Sí. Testaferros. Ay, tenéis que ver este vídeo, por favor, le tienes que pasar el enlace. Que le llaman testaferro. No voy a pasar el enlace porque este es un imbécil que vio un vídeo que hicieron de cuando fue lo de la experiencia siniestra. Creo que en el último vídeo que estuvimos con vosotros hablamos de todo esto. El caso es que fue parte de la prensa y además prensa rosa o bastante sensacionalista. Salió en la televisión todo el evento y hubo pues un individuo en YouTube que cuando salió una breve entrevista que me hicieron en aquel evento, dijo, este es un pringao, este es un testaferro de la masonería internacional. Ahora queremos camisetas de testaferro. Pero como esa gente al final, aunque esté diciendo gilipolleces, se lucra
Sí. con sus vídeos de YouTube, porque a él le da igual que tú le des like o que le des a dislike, porque en el vídeo ya has entrado y estas cosas pues funcionan por publicidad y por el número de visitas que tengan, pues no voy a dar el nombre de este tipo. Ya comentamos aquí esto, ya nos hemos reído y ahora a mamarla. Okay. ¿Tienes por esto? Perdón, me ha salido del alma. ¿Tenéis más preguntas? A ver, dejen busco una. Esta nos dice nuestro buen amigo Salvador. Nos pregunta algunos consejos legales para instalar algún templo donde renuncien sin ser molestados. Pues creo que ya lo comentábamos anteriormente, ¿no? O sea, de aquí, por lo menos en México, tienes que llegarte a Secretaría de Gobernación, pero bueno, también ese rollo como de no ser molestados creo que es difícil, ¿no? Creo que cuando le pones algo el mote de satanismo, va a ser comezón en la gente, y especialmente si saben dónde es el lugar públicamente, pues seguramente no faltará, ¿no? De hecho, ayer andaba circulando por la red, por poner un ejemplo, un video de un evangélico cristiano que vino aquí a México al altar de la Santa Muerte en Tepito a evangelizar a la gente que estaba ahí en el altar a la Santa Muerte, y obviamente pues lo corrieron, ¿no? De maneras poco agradables. ¿Por qué? Porque el lugar es muy público, cualquiera sabe dónde está este altar, ¿no? Entonces creo que difícilmente decir, bueno, un lugar donde no nos molesten, pues es complicado. Ya especialmente cuando empieza a tomar fuerza, creo que hay más gente a la que le empieza a dar picazón esta cuestión, ¿no? Sí, y si se refiere a las implicaciones legales, pues no hay ninguna implicación de reunirse a que se reúnan satanistas, ¿no? Mientras no hagan nada delictivo, no tienen por qué llegarte a molestar. Sí, pero de ahí a que no te moleste, o sea, es como asimila que te van a decir cosas, te van a molestar, te van a echar agua bendita alguna vez, pero no pasa nada. Bueno, mientras sea agua bendita no hay bronca, porque si te avientan otra cosa ya está más feo. Yo muchas veces cuando nos hacen exorcismos online y estas cosas les doy las gracias porque digo, bueno, lo estás haciendo con amor, o sea, yo sé que te preocupa. Y se cabrean más, es como, jolín, o sea, si te enfadas tú, mal, si encima les das las gracias, también. Eso, los exorcismos online a mí me hacen gracia. Lo que yo llevo un poco peor es lo del rezaré por ti, gracias por creerte moralmente superior. Porque es en realidad lo que conlleva, ¿no? ese comentario. Pero bueno, volviendo al tema de no ser molestado, claro, eso tendría que ser de una forma más discreta y que únicamente acude ese templo pues un grupo pequeño de gente, evidentemente no decir, ahora somos la iglesia satánica del barrio no sé qué en Ciudad de México, y te ponen la dirección en su página de Facebook y Twitter, no. Eso, si quieres que de verdad sea algo serio, esotérico, que funcione de esa manera, no puede ser así, pero por algo es esotérico, ¿no? Por eso es ocultismo. Nosotros aquí muchas veces hablamos de este tipo de cosas, yo no tengo ningún problema porque en parte también con la tesis me dedico a ello, investigo sobre magia, hay conferencias sobre ello, pero hay veces que es contraproducente dar información de más y va contra la propia naturaleza muchas veces de lo que se hace aquí, ¿no? Que nuestra experiencia, por ejemplo, nuestros eventos que son públicos, cuando hemos hecho las reuniones, la verdad es que jamás ha llegado nadie a molestarnos, solo en un ritual, y ya lo hemos platicado, cuando llegó la persona a evangelizar, pero propiamente a molestar, o sea, que haya llegado a confrontarnos, pues no. Ni en las reuniones han llegado, y en el mismo Satanic, que era un lugar pues, abiertamente y todo, jamás llegó nadie a querer meterse con nosotros. Entonces, pues difícilmente. Pasaba, creo, igual de anécdota, un señor que iba, Julio, que era, él era de los que empezó en el satanismo aquí en México desde hace un buen, entonces mezclaban como el rollo, teísta y ateísta, y él nos comentaba algo muy cierto. Les decía yo que teníamos al lado esta cantina que era la Montejo, que va mucha gente mayor, también van muchos políticos, entonces a veces afuera había carros con escoltas, ¿no? Y muchos nos habían preguntado que si alguna vez nos habían intentado extorsionar o asaltar, y no, nosotros aludíamos mucho a esa cuestión, ¿no? De que
pues tenía que ver con los escoltas que estaban afuera. Y este señor nos dijo algo muy cierto, ¿no? Dice, es que hay muchos ladrones, lo que les comentaba, por ejemplo, en el caso de la Santa Muerte, que son allegados a cuestiones de brujería y todo eso, ¿no? Entonces, si tú pones un lugar donde hay un Baphomet enorme, no lo van a ir a asaltar porque van a sentir que se van a echar una maldición o algo así, ¿no? Y sí, efectivamente, nosotros nunca sufrimos ningún tipo de ese tipo de cuestiones de asaltos o violencia ahí. Y él nos decía esto, ¿no? La gente es tan supersticiosa que no se va a meter ahí porque no van a pensar que ya le echaron la maldición a ellos y a toda su familia. Aquí probablemente no funcionaría así. Yo creo que si pusiésemos algún local o alguna estatua de frente o algo así, sería como poner una flecha gigantesca con luces de neón y sería casi como un llamamiento a que la vandalizasen. Pero porque aquí también ya no es tanto cultural, sino que la religión católica tiene mucho que ver con muchos partidos políticos, entonces lo utilizan como vía o como un poco balón que se van lanzando y de hecho, bueno, a nosotros es que los que nos vinieron a decir cosas era gente de extrema derecha que, bueno, no sé qué se pensaban que estábamos haciendo y sí, probablemente irían a hacer alguna cosa así. Sí, nosotros con la parte católica en realidad con la que hemos tenido problemas son esta parte de el fascismo nacional católico, como son franquistas, falangistas. No sé si en México conocerán a los carlistas tampoco o este tipo de cosas, pero vamos, va todo por ese tipo de extrema derecha. No es una extrema derecha, digamos, ultraliberal, como podría ser la de Vox. Yo a Vox no lo considero fascismo, si algún español nos está viendo, sí extrema derecha, o el nazismo, que tampoco es nacional católico, aunque muchas veces en España en realidad la barrera entre ese tipo de fascismo nacional catolicista y el nazismo a veces es un poco más difusa. Aquí pasa con algunos, por ejemplo, hay una asociación muy reconocida que le llaman el Yunque, que está aliada, por ejemplo, al Partido Acción Nacional, y el partido que es aliado del partido del poder, Encuentro Social, que es un partido que abiertamente está fundado por personas que tienen que ver con iglesias evangélicas, ¿no? Pero, pues, no, lo que comenté estaban, afortunadamente nunca, a pesar de que hemos hecho muchos eventos muy públicos donde se ve fecha, hora y lugar, pues realmente problemas no hemos tenido tantos, ¿no? Creo que también tiene que ver mucho que estamos en Ciudad de México, creo que en otros estados, por ejemplo, aquí si estuviéramos en Puebla, en Guanajuato o Monterrey, no, o sea, si hubiéramos, por ejemplo, tratado de hacer ahí Satanic House, seguramente en un mes no lo queman el local, ¿no? Porque ahí sí la cuestión no solo es que sea religiosa muy fuerte, sino que precisamente también está muy metida con partidos políticos. El Yunque nació en México, ¿verdad? Sí, el Yunque es una asociación. Es que el Yunque también tiene bastante peso en España en algunas asociaciones. Hay, digamos que tienen su propio lobby, unos están más por el lado legal, que es la Asociación Abogados Cristianos, y por otra parte está Hazte Oír, o Citizen Go, como se llama internacionalmente. Unos, digamos, que se encargan de eso, de meterse en las peleas legales, y los otros de hacer un poco el activismo, de crear debate con según qué cosas y de hacerle, digamos, el favor a ciertos partidos de su tendencia. Pero es curioso porque el Yunque tiene, ya digo, bastante peso en España, tiene mucho dinero, está bastante movilizado. La cuestión es que, claro, la naturaleza del Yunque es un poco incoherente porque no deja de funcionar, en cierto sentido, como una sociedad aparte, un poco secreta, y eso en teoría es incoherente con cómo funciona la Iglesia Católica, que censura cualquier tipo de sociedad secreta fuera y dentro de su seno, ¿no? No sé si vas a... No, yo estoy contenida porque a mí me cabrea el tema, entonces... Perfecto. Así que pasamos a la siguiente pregunta. Nos pregunta si conocemos el decálogo de la Iglesia Satanista y si lo podemos explicar. Creo que se refiere más bien a las 11 reglas, porque como decálogo, pues no hay, están las 11 reglas, las 9 declaraciones, los 9 pecados. Que no es decálogo, no son mandamientos, porque de repente hay un rollo ahí donde dicen, es que los mandamientos de la iglesia de Satán, y así de, no hay mandamientos. Mandamientos, o sea, la palabra mandamiento y la palabra regla son dos cosas bien distintas, ¿no?
Aquí pasa, en México, no sé si pasa mucho en España, pero en México hay muchos malos entendidos o precisamente lo que comentaba Miguel, ¿no? Que de repente hay en Facebook, por ejemplo, hay muchas páginas que a veces no son grupos, simplemente son páginas, pero dan una información bastante errada, bastante a medias, bastante sin fundamentos o bibliografía, y luego vienen este tipo de errores, ¿no? De hablar pues vamos, que sí es, a lo mejor hablan de los 11 mandamientos y se refieren a las 11 reglas, pero con un nombre diferente que tiene implicaciones diferentes, ¿no? Les digo, no, pues aquí no hay mandamientos y por lo menos un decálogo no conozco, ¿no? Conozco como tal las 11 reglas, y pues igual es algo que se puede checar muy fácil en internet, no como para mencionarlas ahorita una por una, y tienen que, pues básicamente la misma Troll Satan lo explica, ¿no? Es una cuestión que tiene que ver mucho con los códigos de conducta, ¿no? Es el código de conducta que se piensa con el que se debe de conducir un satanista, y que se están hechas o más con la idea de que vayan con la naturaleza del ser humano, ¿no? A diferencia de los mandamientos, por ejemplo, en el catolicismo, que son más bien restrictivos. Estas cosas hay que tener cuidado con las traducciones también. No recuerdo ahora mismo cómo es el término que usaba la ley en inglés para hacer referencia a esos 11 principios. Y yo sí que sé que The Satanic Temple usa Tenet. Creo que no hay una palabra en español que recoja exactamente lo que significa Tenet. Yo creo que lo que más se acerca es principio. Principios, ajá. Más que mandamiento, pero la ley no recuerdo cuál es el término que pues, utiliza. Según yo, sí son reglas. Bueno, yo que había bajado una página de libro satánica en inglés, y sí viene como tal rules, o sea, sí sería la traducción tal cual. Pero sí hay mucha gente, por ejemplo, que le da pues estos motes más bien como si fuera un satanismo a la inversa, digo, un cristianismo a la inversa, ¿no? Así como de, pues los católicos tienen mandamientos, los satanistas también, ¿no? Y así de, no. no. Yo creo que eso es parte de lo que intentó la ley, en realidad. Un poco como también forma de marketing. Otra cosa es que yo creo que cuando uno ya profundizando en la Biblia satánica se entiende que eso está más pensado para servir un poco de guía o ir marcando más o menos unas pautas, pero que es algo que no queda, que no está escrito en piedra, vamos. Sí, tal cual. Perfecto, vamos a la siguiente, nos quedan algunas. Habían preguntado una muy interesante, déjenla busco. A ver, por aquí estaba. A ver, ¿ser homofóbico va en contra de las enseñanzas del satanismo? Yo definitivamente creo que sí. Lo comentamos año con año, cada que es junio, lo del mes del orgullo. O sea, les digo, es una buena manera de limpiar las páginas y los foros de satanismo, porque pues salen a relucir pues todas estas personas que se dicen satanistas, pero tienen una cuestión ideológica peor que cualquier conservador, ¿no? Y empiezan a salir con esta cuestión de que no, que es el lobby gay y que ya somos aliados del lobby gay y que ya nos compraron y que bla, bla, bla. O estas cuestiones que se ven mucho en redes sociales, ¿no? No, es que solo existen dos géneros, biología básica, y así de, ay, no puede ser, ¿no? Pero pues no, definitivamente el satanismo está en contra de cualquier expresión pues que cuarte tu libertad. Entonces, ser homofóbico, o sea, meterte en la vida de otra persona, en los afectos de otra persona, pues es totalmente contrario a cualquier principio del satanismo. Además, hay cosas que a uno no le perjudican, porque si fuese un conflicto de intereses, sí entendería que alguien quisiera oponerse, pero entiendo que no es el caso, que no es tu incumbencia si alguna persona quiere adoptar, casarse o tener sexo con otras personas. Es que va en contra totalmente. Por eso, yo me parece incoherente. No tengo mucho más que decir. No, es lo mismo. De hecho, te lo decía antes, o sea, nos preguntaban antes en otra cosa si los satanistas apoyaban el movimiento LGTBIQ+, y para mí no es que los satanistas apoyen, es que los satanistas son del propio movimiento, o sea, es como, no sé.
porque creo que tiene totalmente que ver, o sea, el defender tus libertades con todo esto. O sea. Así es. Pues vamos a las siguientes preguntas. Bueno, esas están chistosas. ¿Cómo saber quién es Satán? Vamos a ver quién es Satán. Y si alguna vez lo hemos visto, o si alguien lo ha visto. Yo lo veo en el espejo todas las mañanas cuando me lavo la cara. Una burrada. Mira, no te cortes. Sí, sí. Dale, dale. Tienes que mirar a ver si tiene rabo. Tú miras a ver si tiene rabo, si le ves el rabo es Satán, seguro. Si no, no. Bueno, que ya está de moda usar colitas, ¿no? Y están las de Claro. conejo. Ahí, No dudo que hay uno de diablo. Claro, bueno, en México, perdón. Al final ha sido más burrada todavía. En México suena distinto, ¿no? Pero no son igual la colita que el rabo. El rabo suena más, ¿Ves? más potente. Y por esto me contengo. Pero recuerda que los ángeles no tienen sexo tampoco. Yo decía el rabo de... Sí. Eso cuéntaselo a quien se lo cree. Nosotros creo que ya no tenemos así ninguna... No, que no nos hayan hecho muchas veces. Sí que nos han hecho alguna curiosa sobre, por ejemplo, si una persona que haya buscado el conocimiento en lo esotérico y se haya iniciado en algunas sociedades o cuestiones como el chamanismo, la masonería y tal, si puede encontrar algún tipo de conocimiento en el satanismo. Pues yo creo que sí, digo, van muy de la mano. Ya lo comentaba Miguel hace rato, digo, en cuestiones, por ejemplo, de algunas escuelas ocultistas, tal vez en el telema de Crowley o este tipo de cosas, hay muchas cuestiones en común con el satanismo. Vamos, que desde la misma fundación o las ideas como tal de lo que hace la BEI, no es que tanto que haya inventado algo nuevo, sino que junta muchas cosas, le pone parte de su... le pone su pizca de sal a la receta y le da una forma nueva, pero no es como tal que haya inventado algo nuevo. Entonces creo que sí hay muchas cuestiones que gente del ocultismo, la chamanería, la wicca puede aprender del satanismo y el satanismo a su vez puede aprender también de estas corrientes. De hecho, todo el ocultismo en Occidente ahora mismo, de una manera u otra, está algo influido por el ocultismo como se ha ido practicando en la masonería. Porque todas esas organizaciones como la Rosa Cruz, la Golden Dawn o demás, siempre ha sido a imitación en muchas cosas de la masonería. Entonces eso ha ido evolucionando hasta que lo ha recogido Crowley y Crowley pues se acabó convirtiendo en el mago más influyente en Occidente. Entonces tanto la magia del caos como la wicca como el satanismo y demás al final tienen influencia y de Crowley y de la masonería por lo tanto. Entonces es fácil en cierta medida compaginar algunas cosas. Ojo con esto porque en España también hay mucho, la masonería es un tema mucho más tabú seguramente como lo es en América. Aquí incluso hay autores que han llegado a decir que no todos los masones son satanistas, pero que todos los satanistas son masones. Y no, de hecho creo que la masonería es algo muchísimo más jerárquico y protocolario que el satanismo. Precisamente creo que por eso muchas veces para los satanistas la masonería puede resultar algo aburrido o que no les interesa. Juntarse una vez a la semana, los sábados, a ponerte tu túnica y tal, entiendo que pueda servir un poco como club social y demás, pero no están ligados. Y a nosotros nos llaman masones continuamente, entonces hemos querido poner ese matiz porque aquí funciona distinto. En parte por esta ultraderecha nacional católica que tuvimos con el franquismo. Se habla mucho de la conspiración judeo-masónica, ¿no? Los nazis tenían a los judíos, en España con Franco tenían a los masones o a los judeo-masones. Por eso recoger un poquito cosas de la cultura hebrea a la hora de hacer ocultismo. Y luego,
volviendo un poco a la pregunta también, esto ya lo hemos comentado, sí, del ocultismo se pueden mezclar varias cosas, del chamanismo, del paganismo, de este tipo de corrientes, mezclar con satanismo, si no resulta muy incoherente todo ese sustrato filosófico o la estética, y sí, yo no le veo problema. Y es lo que hablábamos, ¿no? Hace un rato de que el satanismo es muy flexible, ¿no? Te da estas ventajas de poder tomar ideologías o estéticas de otras corrientes y adoptarlas para ti mismo, siempre y cuando te funcionen para tus fines y, bueno, obviamente las entiendas, ¿no? Y las estudias. Yo si queréis tengo la última ya. ¿Es la última pregunta? Sí, pero es que nos preguntan unas cosas estupendas. Me ha encantado, es que la he vuelto a perder, pero aquí está. ¿Por qué debería hacerme satanista? Me ha encantado. No, es una buena oportunidad para explicar, bueno. O no, ¿sabes? Nadie te obliga. Esto es como... No tienes por qué hacerte satanista. Sí, yo esa les digo, es más, no tienes, es más, ni siquiera lo aconsejo. Como tal, ¿no? O sea, ni siquiera aconsejo que te vuelvas satanista, ¿no? Porque de repente mucha gente, igual, en ciertos sentidos similar, nos preguntan eso, ¿no? O sea, ¿cuál es lo bueno? ¿Por qué me dirías o por qué me invitarías? No, pues ni te aconsejaría, ni te invitaría, ni te diría, ¿no? O sea, realmente todo lo contrario, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no adoctrinamos, no nos interesa tener más gente en las filas. El satanismo siempre, vamos, por ejemplo, en esta cuestión de que con la masonería, ¿no? O sea, la masonería es una cuestión iniciática, el satanismo es autodeterminista, entonces, pues si tú quieres, hazlo, si no, tampoco, ¿no? Es más, hay muchas cosas que incluso tal vez si te determines satanista, si te digas así satanista, incluso te pueden causar más problemas que ventajas, ¿no? Entonces, no, les digo, yo ni siquiera lo aconsejaría, más bien estúdialo y si quieres, pues hazlo, pero... Es algo que tiene que venir de iniciativa propia, en realidad. Sí. Además que está esta parte donde, y seguro les pasa a ustedes que todos los satanistas somos muy, autocríticos y que nos gusta analizar todo, ¿no? Entonces, en algunos momentos tiende a ser agotador más en el tipo de realidad que vivimos. Cuando te das cuenta cómo se mueve el mundo, pues al entender todas esas situaciones, pues les cuento, oh, no, viví en una ilusión antes, ¿no? Entonces, si estás dispuesto a confrontar la realidad, pues haz satanista, si no, pues no. Es lo que digo, ¿no? En la ignorancia se vive más feliz. Sí. Entonces, pues, igual ya no vas a ser más feliz, igual vas a tener más conocimiento. Exacto. Pero somos achuchables y majos. Y nosotros ya A nosotros nos pasaba que el que en su momento fue como el líder de la agrupación antes de que fuéramos templo, que la agrupación original se llamaba Cersat Deus, y hay una frase que siempre me ha gustado mucho de Gustavo, que decía, dice, cuando abres tu cabeza al conocimiento, te das de cuenta que es autoparirte, o sea, volver a nacer. Tú dices, es súper doloroso. Sí. Sí, porque es eso, es darte cuenta de un montón de cosas que te están haciendo sufrir, porque la mitad no las puedes cambiar. Con todo el tema que tenemos ahora mismo, el ver cómo la gente está negando la ciencia de esa manera o ese tipo de cosas, al final te hacen sufrir, te hacen discutir, te hacen cabrearte. Y entiendo que una persona que no le interesa absolutamente nada, pues va a vivir muchísimo más feliz. No, y cuando te haces responsable de tus actos, ¿no? Que es pues la máxima del satanismo. Claro. La verdad es que tu mundo cambia completamente, ya no es tan fácil que te salgas por la tangente, ¿no? O sea, ahora sí ahí las decisiones te pesan. Es que para mí eso es lo principal, ¿no? El que siempre me ha hecho mucha gracia, ¿no? Es como, yo hago cualquier cosa, voy, me confieso, me han perdonado, es todo estupendo. Y para mí es una falta de responsabilidad tremenda, ¿no? Si yo hago algo, yo soy consciente de lo que he hecho y me hago cargo de todas las consecuencias que puedan traer. Me da igual si son morales, me da igual, porque eres consciente de lo que estás haciendo en todo momento y te haces tú mismo consciente de esto. Exactamente. Pues algo más que agregar, amigos. Yo creo que no. ¿No? Pues yo les agradezco mucho haber estado en este espacio, la verdad que estuvo buenísimo. Creo que contestamos todas las preguntas, si no nos enfocamos en cada una, pero creo que se contestaron sobre la marcha. Pues por favor déjenos sus preguntas para el siguiente Sendero Siniestro. Les agradezco mucho a satanistas de España que hayan estado aquí y nos hayan compartido también sus preguntas.
A vosotros por invitarnos y que nos lo hemos pasado muy bien, ha sido muy divertido. Un placer y cuando queráis. Perfecto. Claro, Si claro. gustan dejarnos sus redes sociales y si tienen algún buen evento en puerta o algo, por favor. Sí, en redes sociales nos pueden encontrar como satanistas_es y pueden entrar también en la página, en nuestra página web que es satanistas.es. Marco, por favor, las redes del templo. Nosotros nos encuentran en Facebook como Templo de Satán, nuestra página de respaldo que es El Templo, y obviamente pues en YouTube como Templo de Satán o Sendero Siniestro. Perfecto, y me encuentran en Satanic House Food, y en Instagram, Satanic House en Facebook, y estamos en el Sendero Siniestro cada sábado en YouTube. Así que muchas gracias por habernos visto. Hasta la próxima. Bye. Hasta luego.